Bueno, buenas noches, les damos la bienvenida a nuestra transmisión. Somos Iglesia Centro Fe y Esperanza Barro Sosiego, les damos la bienvenida a esta transmisión de los grupos. Qué bueno que estás conectado con nosotros, le damos la bienvenida a todos allí en sus casas, con su familia. Los invitamos a que estén muy atentos a la próxima media hora en la cual vamos a estar compartiendo un tema, pero queremos invitarlos que terminada esta transmisión usted pueda reunirse allí con su grupo de forma presencial en su casa o con otras personas que usted se reúna allí invitadas o aún por una videollamada y que luego también usted haga la guía. La hemos dejado en la descripción de este video, más adelante la vamos a estar compartiendo también en el chat. Salúdenos usted allí en el chat. Déjenos un saludito allí. Queremos invitarle que usted vaya, traiga su cuaderno, traiga su esfero y esté listo para tomar nota y luego para estar estudiando el texto que estamos estudiando a lo largo de estos viernes. Vamos a orar esta noche. Le invito a que cierre sus ojos. Señor, gracias te damos esta noche. Siempre es un privilegio presentarnos delante de ti. Es un gozo, Señor, maravilloso para nosotros estudiar tu palabra y aplicarlo a nuestra vida, a nuestra realidad, a nuestras relaciones. Ayúdanos a aprender lo que deseas. Abre nuestra mente, nuestro corazón para recibir lo que quieres, Señor. Bendice cada persona que nos ve en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos estudiando el libro de los Hechos. Hemos venido ya hace varios viernes estudiando el libro de los Hechos y hemos hecho un recorrido allí de varios capítulos. Las sesiones anterior estuvimos leyendo y estudiando el capítulo 2. Este tema nos lo compartía John Vázquez y tres de los aspectos que hablábamos del capítulo 12 fue primero cómo Herodes Agripa había asesinado a Jacobo. Otras traducciones lo traducen como Santiago. Se refiere a la misma persona, Santiago o Juan, pero Juan, el hermano, Santiago o Jacobo, el hermano de Juan, Jacobo o Santiago. Y también este capítulo allí nos hablaba de cómo este gobernante, Herodes Agripa, encarceló a Pedro, pero Dios lo liberó de la cárcel de forma milagrosa luego de que la iglesia estuvo orando por él. Finalizando el capítulo, vemos cómo murió ese gobernante porque estaba tomando la adoración del pueblo. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo número 13, que nos habla al respecto del primer viaje misionero de Pablo. Hasta aquí pues vemos que habían otras personas que habían sido principales dentro de la narración del libro de los Hechos. Pues obviamente Jesús es la persona más importante y cómo el Espíritu Santo está señalando a la persona de Jesús. Pero Jesús y el Espíritu Santo habían estado usando distintas personas. Había estado usando a Pedro, luego había estado usando a Felipe, a Esteban, a Bernabé y ahora también está Bernabé con Pablo. Pero vemos cómo Dios comienza a usar también a Pablo. Allí en el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 8, recordemos que este es el versículo tal vez clave del libro de los Hechos. Vemos cómo el Señor Jesús le habló a sus discípulos y les dijo del plan que tenía para lo que él iba a hacer en los siguientes años. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Y nos habla de 3 etapas: en Jerusalén, luego por toda Judea y Samaria y luego y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y hemos visto ese proceso en el libro de los Hechos, de los capítulos 2 al 7 se tratan básicamente de lo que Dios estuvo haciendo en Jerusalén. Luego los capítulos 8 al 12, cómo se extendió el mensaje de Jesucristo desde Jerusalén a Judea y Samaria. Y luego la siguiente parte del libro, cómo el Espíritu Santo, por medio de los creyentes, por medio de algunas personas que él había designado, por ejemplo Pablo, extiende el evangelio, el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra conocida en ese momento. Entonces este es más o menos el plan allí que hemos estado desarrollando en el libro de los Hechos, en nuestro estudio, lo que el Señor hizo allí y lo que nosotros hemos estado estudiando. Entonces estamos hoy hablando del capítulo número 13. La primera sección de la cual vamos a hablar está en los versículos 1
al 3, donde Bernabé y Pablo son encomendados para ir a las personas que no habían escuchado el Evangelio. Entonces, de los versículos 1 al 3. Y vemos allí cómo estaban situados en la iglesia de Antioquía de Siria. Recordemos que era donde se le había dado el nombre de cristianos por primera vez a los discípulos. Y allí es donde donde habían empezado a ganar a los no judíos y se les había comenzado a predicar el evangelio y había comenzado a crecer la iglesia de personas que no eran judías. Y allí en el capítulo 13 se nombran a 5 personas que estaban en el equipo ministerial como líderes pastoreando esta iglesia. Se nombra a 5 personas muy diferentes, de un trasfondo diferente y que conformaban este equipo. Estaba Bernabé y nos dice que era de Chipre. Ahorita vamos a mirar más adelante en el mapa y recordar dónde quedaba Chipre. También está otro hombre que se llamaba Simón, lo apodaban el Negro. Simón es un nombre judío, entonces estamos viendo distintas personas allí. Lucio, que era de Cirene, del norte de África, nos nombra una cuarta persona que era Manaén y nos dice que era alguien que se había criado con Herodes Antipas. Y finalmente tenemos a Saulo, que era un celoso erudito judío del partido de los fariseos que se había convertido al tener una revelación personal por visión de Jesucristo. Hay una variedad de liderazgo allí en la iglesia de Antioquía. Es lo que el Señor hace. El Señor une distintas personas de distintos trasfondos para poder bendecir las personas en su plan, en su momento. Y nos dice la Biblia allí en el versículo 2 que el Señor comisionó a Bernabé y a Saulo por su espíritu. Dice, cierto día mientras estos hombres, los 5 de los cuales estábamos hablando ahorita, cierto día mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Entonces el Señor comisiona a Bernabé y a Saulo. Fue el Espíritu Santo con un propósito especial. Y nos dice lo que hicieron. Oraron, ayunaron y los enviaron. Oraron por ellos y los enviaron. O sea, si el Señor los había llamado a algo, vamos a mandarlos. A lo que el Señor los mandó, para allá van. Y entonces tenemos la segunda parte de este capítulo y es los versículos 4 al 12 que nos hablan del primer viaje misionero de Pablo, o nos hablan bien del comienzo del primer viaje misionero de Pablo. Entonces fueron enviados por el Espíritu Santo Bernabé y Saulo y bajaron de Antioquía al puerto de Seleucia. Entonces aquí tenemos el mapa, entonces tenemos allí Siria y tenemos allí entonces que bajaron de Antioquía a Siria y fueron por mar desde Seleucia hasta el puerto de Salamina en Chipre. Entonces fueron a Chipre, de donde era Bernabé. Seguramente Bernabé quiso llevar allí el evangelio porque era de allí. Entonces Seleucia, el puerto de Seleucia quedaba a 24 kilómetros de Antioquía y fueron desde Seleucia hasta Salamina, que está a 225 kilómetros de la costa aproximadamente. Fueron a las sinagogas, nos dice la Biblia, y lo habla en plural. Quiere decir que allí en la ciudad había una comunidad judía establecida, porque habían varias sinagogas. Y fueron luego predicando de ciudad en ciudad. Nos dice también allí la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 13, que iban con Juan Marcos, que era un familiar de Bernabé, que lo llevaron como asistente. Entonces no solamente iba Saulo y Bernabé, sino también iban con Juan Marcos. Y atravesaron la isla hasta una ciudad al otro lado de la isla que se llamaba Pafos. Pafos era el centro de gobierno en Chipre y por supuesto allí estaba el gobernador romano. El gobernador romano los mandó llamar porque quería escuchar el evangelio. El gobernador romano se llamaba Sergio Paulo, el gobernador de la isla de Chipre, gobernador de parte del Imperio Romano, y estaba con él un falso profeta, un hechicero judío que se llamaba Bar Jesús y en griego su nombre era Elimás, y se opuso, contradecía lo que Pablo decía y se oponía, quería evitar que Sergio Paulo creyera el evangelio. Entonces, de forma que Dios guió a Pablo para confrontarlo. Y aquí comenzamos a escuchar o a ser nombrado Pablo. Recuerden que hablábamos antes de él como Saulo.
ahora lo nombra como Pablo, que es su nombre latino. El nombre en latín de Saulo era Pablo. Eso es lo que se acostumbraba en esa época. Entonces las personas tenían un cierto nombre en su idioma original, y cuando estaban en otra región tenían el nombre en ese otro idioma. Entonces era Saulo entre los judíos y Pablo en latín. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, confronta a Elimás o Bar Jesús por el Espíritu Santo. Leemos allí el versículo 10 y 11. Dice: luego dijo, o sea, Pablo le dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. Y sigue diciendo: no verás la luz del sol por un tiempo. Al instante neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre, y comenzó a andar a tientas, mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Y nos dice la Biblia que lo que sucedió en ese momento fue que Sergio Paulo, al ver todo eso y al haber escuchado el mensaje del Evangelio, impactado por el mensaje y el poder del Evangelio, creyó en Jesucristo. Luego, entonces, Pablo y Bernabé salieron de allí, de la isla de Chipre, y fueron al norte, a la región de lo que hoy es Turquía. Y vamos a verlo aquí en el mapa. Y vamos a hablar de esta sección que es de los versículos 13 al 52. Y es que Pablo predica en una ciudad que se llama Antioquía de Pisidia. Pablo predica en Antioquía Pisidia, versículos 13 al 52. Vemos en el mapa, parten allí de Pafos, en la isla de Chipre, navegan al norte hasta una ciudad en el sur de lo que hoy es Turquía, en lo que es allí entre dos regiones, allí dos provincias romanas, Panfilia y Licia, y van hacia el norte por tierra, hacia Antioquía. Nos dice que cuando desembarcaron en Perge, Juan Marcos los dejó. Más adelante Pablo dice que abandonó el trabajo. Pablo entendía que era un trabajo lo que estaban haciendo para el Señor, pero también Juan Marcos en ese momento los abandonó, regresó a Antioquía, regresó a su tierra. Y Pablo y Bernabé siguieron por tierra al norte hasta una ciudad importante que también se llamaba Antioquía. Si usted se fija en el mapa, tenemos esa ciudad que se llama Antioquía, pero esto es de Pisidia, y tenemos Antioquía de Siria, que fue de donde partieron, de donde estaba la iglesia principal en ese momento, que estaba alcanzando a los gentiles o los no judíos. Y nos dice la Biblia allí, nos dice Lucas, el escritor del libro de los Hechos, que el día sábado fueron a la sinagoga. Recuerde que la sinagoga era un lugar donde se reunían los judíos, que se había desarrollado la práctica de tener sinagogas luego del exilio como una forma de seguir practicando su fe y poder afirmarse en su fe. Y nos dice allí Lucas que participaron en el servicio. En el servicio de la sinagoga habían varias partes. En una primera parte era la Shamá, en la cual recitaban una parte del libro de Deuteronomio, que comenzaba allí en el versículo 4 del capítulo 6. Dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y luego decían otros versículos. Entonces, un llamado a escuchar lo que el Señor les decía. Luego había una sección de oraciones, se oraba a Dios. Luego había una lectura de la ley. La ley era los libros de Génesis a Deuteronomio. Luego una lectura de los profetas. Pero para los judíos, los profetas incluían desde los libros de Josué hasta Segunda de Reyes, que son considerados por nosotros libros históricos, y entre los libros de Isaías a Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Era lo que ellos consideraban como profetas, porque Dios habló en la historia de Israel, y entonces ellos consideraban que era una lectura lo que Dios había hablado, entonces, de los profetas. Luego también había una enseñanza dada por un rabí o un maestro judío. Y en ese momento nos dice la Biblia que fueron invitados a hablar. Allí en el versículo 15 dice: después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje: hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Y entonces
Pablo procede a dar una predicación, un mensaje. Y allí, resumiendo un poco lo que habló Pablo, entonces habló del pueblo de Israel desde el Éxodo hasta el tiempo de David, y luego presentó a Jesús como descendiente del rey David y como cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho al rey David. Allí en el versículo 23 dice: de los descendientes de este conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador, que es Jesús. Entonces Pablo habló de la historia de Israel, de las promesas de Dios a David, el llamado de Dios a David, y Pablo dice luego: Dios estableció a un descendiente del rey David como Salvador, y este descendiente es Jesús. Entonces, estas personas posiblemente no habían escuchado de Jesús, o tal vez sí, pero Pablo les dice: este Jesús es el Mesías, el que recibió la promesa de David sobre él para ser nuestro Salvador. Y luego Pablo habla al respecto de lo que pasó allí un poco. Habló de que Juan el Bautista preparó la venida de Jesús, que cuando Jesús vino a la tierra no fue reconocido sino rechazado. Recuerde que esto ha pasado unos 20 años, 10, 15, 20 años atrás de esta predicación. Y Pablo les está hablando como de una noticia, como de algo que debería salir en el periódico, pero no había periódicos en ese tiempo. Entonces le está diciendo: este Jesús vino, Juan el Bautista preparó su camino, los líderes no lo reconocieron, el pueblo lo rechazó, él cumplió las promesas del Mesías, fue asesinado, fue puesto en una tumba, pero Dios lo resucitó, y sus discípulos son testigos. Entonces le está diciendo: este es el Salvador, este es el Mesías, él cumplió las promesas del Mesías. Y entonces el pueblo los escuchó. Y Pablo les dice también allí en los versículos 32 y 38 que ellos habían llegado allí para llevarles estas noticias. En griego, buenas noticias se traduce como, o es la palabra más bien, evangelio, buenas noticias. Entonces ellos estaban proclamándoles estas noticias. Vamos a leer versículos 32 y 38. Dice: nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas o las buenas noticias respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Y luego saltamos aquí al versículo 38. Dice: por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Entonces Pablo está diciendo: nosotros venimos aquí como heraldos, como proclamadores de estas noticias, por las cuales a ustedes se les da el perdón de los pecados por medio de Jesús. Y nos sigue diciendo Lucas allí en su libro de los Hechos, capítulo 13, que al salir de la sinagoga la gente quería oír más. Los judíos allí querían escuchar más. Era algo que no habían escuchado, no habían recibido, era algo maravilloso para ellos. Y nos dice que convocaron a muchos para la siguiente semana. Durante ese tiempo muchos siguieron a Pablo y a Bernabé y seguramente durante la semana estuvieron escuchándolos y hablando con él. Pero nos dice allí Lucas que la siguiente semana casi toda la ciudad se agolpó a las puertas de la sinagoga para escucharlos. Pero los judíos, los líderes de la sinagoga y los judíos allí sintieron envidia y comenzaron a contradecir a Pablo. Rechazaron el mensaje y entonces Pablo y Bernabé dice que se enfocaron en las personas no judías. Dice el versículo 48 y 49, dice: al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región. Entonces nos dice allí que después de que estuvieron enseñando, predicando allí en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, el evangelio se extendió por toda esa región. Y básicamente, si nosotros miramos la estrategia por la cual Dios guió a Pablo, fue ir a las ciudades principales y de allí el evangelio se extendía a las regiones vecinas. Dios así lo hizo con Pablo. O sea, Dios lo guió para ir solo a las ciudades principales. Él no iba a las ciudades pequeñas, sino a las ciudades principales. Ese fue el plan y la forma de usarlo a él. Nos dice también allí Lucas que como los judíos estaban envidiosos de lo que estaba pasando, incitaron que los expulsaran a Pablo y a Bernabé de la ciudad de Antioquía. Y por medio de algunas mujeres influyentes y algunos líderes armaron un alboroto.
y al final los expulsaron de esa región. Pero nos dice algo tremendo allí, finalizando este capítulo, en el versículo 52. Dice, y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Entonces, a pesar de que Pablo y Bernabé se fueron, quedaron creyentes, quedaron discípulos allí en esta ciudad, que quedaron felices y llenos del Espíritu Santo. Así vemos cómo se va extendiendo la palabra del Señor y el Evangelio. ¿Qué fue lo que aprendimos el día de hoy sobre lo que hace Dios y el Espíritu Santo para honrar a Jesús? Entonces, por una parte vemos cómo en medio entre el liderazgo de la iglesia de Antioquía de Siria, envía a Dios a Bernabé y a Saulo. Vemos luego cómo en Chipre Dios usa a Pablo para confrontar a este falso profeta, este hechicero Bar Jesús que se oponía al mensaje de Dios. Y vemos también cómo Dios los lleva al interior de la actual Turquía, una región que se denomina, está cercana a lo que se llama Galacia, a la cual Pablo más adelante escribe una carta, la carta a los Gálatas, los habitantes de Galacia. Esta ciudad es Antioquía Pisidia. Dios los lleva allí, Dios bendice a estas personas, Dios salva a las personas allí que escuchan el mensaje y Dios los llena con el Espíritu Santo allí a los creyentes que quedan alegres aunque Pablo y Bernabé se van. ¿Cómo respondieron las personas? Entonces vemos que en la iglesia de Antioquía de Siria, este centro principal allí que Dios había designado allí en Siria, el equipo de liderazgo estaba constituido por una variedad de personas. Vemos eso, o sea, que había un trabajo en equipo de personas variadas, de personas de trasfondos diferentes, de cultura diferente, con el propósito de servir al Señor. Cuando reciben la dirección de que debían enviar a Bernabé y a Saulo, oran, ayunan y los envían. Obedecen a lo que el Señor dice. Vemos también luego durante el viaje allí de predicación, de pasar por Chipre, luego cuando llegan cuando llegan al sur de Turquía, cómo Juan Marcos regresó. No tenemos las razones, pero posiblemente se sentía abrumado por el viaje y regresa. Vemos también cómo Bar Jesús se había opuesto a la predicación del Evangelio y por eso Dios lo dejó ciego. Vemos cómo Sergio Paulo, el gobernador de Chipre, creyó por el mensaje y el poder del Evangelio. Vemos en Antioquía de Pisidia, la región a la que llegan aquí, finalizando el capítulo 13, lo que estuvimos hablando al final. Vemos allí cómo los judíos reciben con mucha atención el mensaje, pero luego por envidia muchos se oponen y al final los logran expulsar de la ciudad. Y vemos cómo los creyentes también que quedaron en la ciudad estaban alegres y estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, algo que usted quiera comentar? Déjenoslo allí en el chat y con mucho gusto vamos a estar respondiendo, vamos a estar atendiendo su consulta, su pregunta, su inquietud. Recuerde, los invitamos a realizar el grupo. Esta transmisión no se trata simplemente de que usted nos escuche, sino que se trata de que usted pueda leer y estudiar el texto. Hay una guía, unas preguntas que le van a ayudar a usted a estudiar este texto. Lo hemos dejado en la descripción del video y le hemos puesto con la ayuda de Dios allí en el chat. Que alguien se haga cargo de la reunión allí, que tome la vocería, que guíe las preguntas, que ore, que motive a los demás, que muestre allí cómo hacerlo. Recuerde que allí dentro de la guía está un vínculo que usted puede usar para reportar el grupo, también está en la descripción de este video y esperamos que usted pueda tomar un tiempo, al menos una media hora para leer, meditar y sobre todo pensar cómo podemos poner en práctica esto que hemos hablado hoy para glorificar a Jesús, para que otros lo conozcan, para que nosotros vivamos esta verdad del Evangelio que hemos estado estudiando. Permítame hacer una oración para terminar. Señor, gracias te damos, Señor, por las personas que nos ven esta noche. Los bendecimos a cada persona allí que nos ve, que se ha conectado. Te pedimos, Señor, que pueda recibir el ánimo, Señor, la sanidad aún en su cuerpo, Señor, la disposición, Señor, para realizar este tiempo de estudio, de
comunión con su familia, con las personas que cada uno se reúne. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú traigas fruto, que tú traigas crecimiento, que tú nos guíes, Señor, a las regiones, a las personas, Señor, donde quieres que hablemos el poderoso evangelio tuyo, el poderoso mensaje de Jesucristo, quien murió y resucitó por nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros esta noche. Los invitamos a nuestras reuniones en la iglesia el fin de semana. Esté pendiente. Que Dios lo bendiga. Hasta pronto.